bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que es un placer estar hoy en tan buena compañía. Yo soy David Albas Alonso del equipo de la Escuela de Movilidad Sostenible y bueno, hoy vamos a hablar de espacio público y sistemas de transporte y para hacerlo tenemos a dos grandes de la movilidad sostenible en España, la verdad. Son grandes en cuanto a conocimientos porque destacan por la capacidad conceptual, por la capacidad analítica, porque tienen una visión amplia y multidisciplinar. Yo creo que también son grandes en experiencia y compromiso, ¿no? Porque llevan muchos años trabajando desde distintas trincheras, ¿no? Desde la consultoría, desde las administraciones públicas o para las administraciones públicas, desde entidades sociales. Bueno, no se han estado mirando las cosas desde la barrera, ¿no? O siguiendo unas modas del momento, ¿no? Sino que llevan muchos años batallando transformaciones calle a calle y proyecto a proyecto y, ¿no? Intentando avanzar hacia la movilidad sostenible. Y luego también grandes en cuanto a calidad humana, porque la verdad es que siempre es un gusto estar con ellos, siempre comparten, ¿no? Pues sus conocimientos, sus experiencias, los éxitos, los fracasos, esto lo comparten, ¿no? Con mucha calidad, con mucha calidez y con mucha, ¿no? Bueno, que da gusto, vaya. Entonces tenemos eso, la suerte de tener hoy a Silvia Casorrán. Ella es ambientóloga, máster en Dirección y Administración de Empresas y tiene una trayectoria profesional que si empiezo pues me como toda la charla, así que no voy a hacer todo el currículum. Entonces, eso, actualmente es secretaria general de la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta, que es una asociación en España que agrupa a administraciones y gobiernos locales de toda España y tiene más de 150 ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera. Y tenemos también a Manuel Calvo, él es ecólogo, es doctor en movilidad sostenible, también consultor con, ¿no? decenas de proyectos a las espaldas y, bueno, y también con una vertiente muy importante, yo creo, de conferenciante y divulgador, ¿no? Que también hace, ¿no? un esfuerzo por intentar acercar el tema a todos los foros que le dejamos o que tiene a disposición. Entonces, eso, Silvia, Manu, la verdad es que muchísimas gracias por estar hoy aquí, es un placer absoluto. Y entonces explico un poco al público como la dinámica que vamos a seguir. La idea es que sea más bien una conversación, ¿no? A partir de una serie de preguntas y entonces podrá ir, ¿no? evolucionando la conversación hacia un sentido o hacia otro. Si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, podéis ir utilizando el chat y yo intentaré recogerlas y irlas colocando en la conversación y si no, al final dejaremos un espacio también para recuperar las preguntas o abrir micrófonos o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, ya sin más rollo por mi parte, entramos en preguntas, ¿no? Y entonces eso, decíamos que íbamos a hablar de espacio público y sistemas de transporte, que son dos cuestiones que están estrechamente interrelacionadas, pero por desgracia, ¿no? Se han pensado muchas veces y todavía a día de hoy se piensan muchas veces como dos cosas que son separadas, ¿no? Y de hecho, probablemente te encuentras en muchos ayuntamientos que el área de espacio público es una, el área de movilidad es otra, lo cual, bueno, podría no ser un problema. El problema es que cada una a veces tiene unos criterios, unas prioridades, unos objetivos completamente desalineados, ¿no? Entre una y otra. Entonces, bueno, ¿no? Hay como esta reflexión de partida del espacio público, que ha de servir para movernos, pero no solo para movernos, ¿no? Ha de servir para más cosas que para movernos. Y sin embargo, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en poblado, ¿no? Que dicen los reglamentos, ¿no? El poblado, en vía urbana, hemos dedicado las calles sobre todo a un tipo de movilidad, ¿no? Que es que el coche pueda acceder, que el coche pueda circular a velocidades cuanto más altas mejor, a buscarle aparcamiento, etcétera, 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 ¿no? Y hemos dedicado mucho espacio público a esto con toda una serie de problemas que todos sabemos, ¿no? Entonces yo un poco mi primera pregunta, ¿no? Como más de marco, tanto para Silvia como para Manu, es, ¿no? Ahora pensando en que tenemos que reconducir, ¿no? Todo eso que hemos hecho en el siglo XX, a la hora de intervenir en las calles, en el espacio público, tres, cuatro grandes objetivos que penséis que casi, ¿no? universales, casi cualquier ayuntamiento es de, oye, si tú tienes que trabajar en una calle, tienes que modificar una calle, has de tener en cuenta, o en teoría deberías conseguir, ¿no? O deberías mejorar eso, cuatro o cinco que vosotros os parezcan de las más importantes en nuestro momento actual. No sé quién quiere empezar. Manu, Silvia, ¿alguno tiene? Venga, Pues empiezo. adelante, Pero adelante. te propongo hacer una cada uno, ¿vale? De las prioridades, para que no...
Primero, Venga. porque seguramente coincidimos en muchas. Bueno, antes de nada, gracias David por la invitación. Es un placer estar contigo, estar con Manu y estar con un montón de personas, algunas conocidas, algunas nuevas para mí. Y para mí es muy importante siempre expandir este círculo, ¿no? de movilidad sostenible, de personas que trabajamos para, pues, para cambiar, para que nuestras ciudades y territorios sean espacios mejores para vivir, ¿no? Que yo creo que es lo que todo el mundo innatamente debería tener, pero, pero que vemos que no siempre pasa. Entonces, nada, eso, que es un placer compartir este espacio y conoceros a cada uno de vosotros, espero en un futuro más o menos cercano. Para mí, la prioridad, la máxima, luego ya iremos desgranando, ¿eh? Pero la máxima que tenemos que conseguir es reducir velocidades para que luego las demás cosas puedan ir sucediendo, ¿no? Pero para mí es cuando compartimos el espacio público tenemos que conseguir que las velocidades de las cosas que pasan sean más o menos equivalentes, ¿no? Y seguras para todos, ¿no? O sea, al final es un tema de conseguir que este espacio público que compartimos sea seguro. Además de otras cosas, ¿eh? Pero yo creo que el tema velocidad es lo principal. Manu, te paso palabra. Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Ante todo, lo mismo que Silvia, agradecer a David, a la Escuela de Movilidad Sostenible, que nos tenga esta tarde aquí entretenidos y entretenidas con este tema que, bueno, a todos y a todas nos apasiona. Vamos, al menos a David, a Silvia y a mí nos apasiona. Muchas gracias además, David, por las presentaciones, ¿no? Porque dice dos grandes y tal. Parece ser somos grandes en todo menos en tamaño físico, porque tanto Silvia como yo somos más bien bajitos y poquita cosa. Oye, Tenemos que compensar, ¿no? Con ser grandes en otros ámbitos. Bueno, fuera de cachondeo, me parece muy bien, además muy pertinente, Silvia, el hecho de que seamos alternativos, ¿no? O vayamos alternando en la idea, porque básicamente vamos a coincidir en casi todo, ¿no? A lo mejor no es la táctica que luego hablaremos, ¿no? De las cosas, las prioridades y las cosas que hay que hacer y tal, que a lo mejor ahí pues sí vamos a tener alguna diferencia, pero en cuanto a conceptos creo que va a ser poca. Tú comentabas el tema de la velocidad, que a mí me parece esencial. Yo quisiera empezar quizá esta primera idea con el problema del concepto, ¿no? Yo creo que hay un problema conceptual, sobre todo cuando hablamos en el ámbito técnico, y es que entendemos por espacio público. ¿M? Entre otras cosas porque cuando vas a muchos ayuntamientos, sobre todo, donde quizás la tradición técnica sea un poco más antigua, cuando hablas sobre todo cuando hablas de espacios públicos en plural, la gente está pensando en parques y jardines, básicamente, ¿no? Y en plazas, ¿no? Con lo cual la calle no es un espacio público, o no está conceptualizado ni siquiera legalmente, ni normativamente, como en muchas ocasiones como espacio público. Y yo creo que tiene que ver incluso con el tema de la semántica, como decía. Es decir, cuando hablamos de espacios públicos en plural, pues son espacios que están liberados de ese tráfico y que normalmente además están desconectados, con lo cual para los temas del servicio ecosistémico y los servicios ecosistémicos en plural, en este caso en la ciudad, pues es un problema. Pero yo creo que antes que nada hay que luchar ese elemento conceptual, ¿no? El espacio público en singular, expresado además así adecuadamente en singular, es todo aquello que está de nuestra casa para afuera. Y igual tratamiento debería tener en cuanto a calidad ambiental una calle o una avenida que la plaza del barrio, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas son importantes lucharlas, ¿no? Que además, en ese sentido, cuando estamos hablando del espacio público en plural, eh, se asemeja mucho a ese otro concepto que es el del espacio libre. ¿M? Es decir, que es el espacio libre y que es el espacio ocupado en realidad, ¿no? Es decir, en este sentido, pues se torna casi, en principio, ¿no? Un debate arquitectónico. Perdonad que me extienda en esta primera respuesta porque me parece esencial, ¿no? Es algo, David, que tú habías dicho, ¿no? ¿Qué divorcio hay entre el espacio público, esta vez sí expresado en singular, y la movilidad, ¿no? Y creo que es una imagen o una proyección también de lo que tradicionalmente hemos dejado que se desarrollen los diferentes elementos, incluso profesionales, ¿no? Puesto que el espacio público
ha sido el espacio tradicionalmente reservado a los arquitectos y a las arquitectas, y sin embargo la movilidad y el transporte ha sido el espacio dedicado a los ingenieros de camino, ingenieros de tráfico, etcétera, ¿no? Y quizá, y no es baladí que estemos hoy hablando en esta sesión dos personas que vienen de lo ambiental y que tienen una visión bastante más transversal y más horizontal de las cosas para darnos cuenta que realmente en el ecosistema urbano el espacio público y la movilidad casi que son la expresión sistémica de lo mismo, ¿no? Y que es el sitio, el lugar esencial geográfico donde se concentran las actividades y las personas, ¿no? Que es eso que llamamos ciudad. Muchas gracias. Manu, Silvia, ¿quieres poner una segunda? Sí, sí, una segunda. Ostras, Manu, muy bien tu reflexión. Em, y sí, sí, muy de acuerdo, ¿no? Con que tradicionalmente lo que es espacio de calzada ha sido diseñado por ingenieros y lo que es espacio, ¿no? Fuera de calzada ha sido diseñado por arquitectos. Y sí, es cierto. Manu es biólogo, yo soy ambientóloga, pero llevamos más de 20 años trabajando con ingenieros y arquitectos y aprendiendo un montón de ellos también. O sea que nada que decir, pero sí, quizás esta visión holística necesita, ¿no? De estas profesiones más transversales. Bueno, pues en segundo lugar, yo lo que colocaría para transformar nuestras calles, lo que creo que es prioritario a día de hoy, es más verde y más sombra. O sea, en la emergencia climática actual, que no va a ir a menos sino a más, tenemos que conseguir que, bueno, que estos espacios sean espacios vivibles, ¿no? Pensamos que, bueno, que muchas personas tampoco dentro de sus casas tienen espacios acondicionados, ¿no? Y el espacio público tiene que ser también refugio climático. Así que esa es mi segunda apuesta. No sé, Manu, si estás de acuerdo. Sí, como te digo, aquí vamos a estar de acuerdo en prácticamente todo, ¿no? David, tienes que haber buscado gente más diferente No, no, pero... para debatir así. Yo añadiría otro reparto, incluso si lo pensamos en porcentaje, ¿no? Actualmente el 70% de ese espacio público está dedicado a la movilidad motorizada, tanto parada como en movimiento, y el 30% a todo lo demás, ¿no? Entonces a mí me parece una cosa básica o una cuestión básica acometer un nuevo reparto, porque en cuanto dispongamos de ese espacio adicional vamos a ser capaces de hacer todo lo demás. Es decir, la estancia, la calidad ambiental, el servicio ecosistémico. eh, de hecho, el debate, cuando estás hablando, yo qué sé, de la plantación de árboles en la ciudad, ¿no? O cómo tener más árboles en la ciudad, ¿no? Las personas que se dedican en los departamentos de parques y jardines a este tipo de temas siempre tienen el mismo problema, y es que los árboles se meten en la casa de la gente. ¿Por qué? Porque los árboles tradicionalmente van en la acera, que son estrechas, que están muy cerca de la fachada. En el momento en el que consigues tener mucho más espacio, alejas esos árboles, los árboles desarrollan adecuadamente la copa, con lo cual tenemos más sombra, viven mejor, tienen más aireación y no existen esos problemas de interacción también con la arboleda con respecto a la ciudadanía, ¿no? Muchas veces te dicen, claro, es que los primeros que no quieren árboles son los propios vecinos. Lógicamente, si le has puesto un chopo, ¿no? O un álamo o un olmo a 1,5 metros de su fachada, pues que es que el olmo se le está metiendo por la terraza, ¿no? Entonces, eso, yo acometería también un nuevo reparto del espacio. Yo quería completar también esto, Manu, porque efectivamente, ¿no? Tú has dicho el 30% que se dedica en teoría al peatón, supuestamente al peatón, no es al peatón. O sea, yo a veces muestro fotos, ¿no? De la calzada, que es el 70%, ¿no? Del espacio público en la mayor parte de nuestras ciudades, no tiene ni un obstáculo, no tiene nada, es lisa, ¿no? Está libre de obstáculos porque evidentemente no queremos que los vehículos se vayan accidentando, ¿no? Pero claro, entonces, ¿dónde estamos poniendo todo? Y todo pasa por las farolas, por los semáforos, por los armarios de semáforos, por las señales, por las motos aparcadas, por los contenedores de basuras, por las terrazas, ¿no? De los bares. O sea, tenemos una tal gran cantidad, los aparcabicis, tal cantidad de elementos supuestamente en el espacio, bueno, en el espacio peatonal, sin que sean
eh, para ellos, ¿no? Con el verde podemos discutirlo, ¿no? Pero incluso el verde también, evidentemente, está restando espacio para los peatones, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo creo que hay que tomar esta conciencia, ¿no? De el 30%, pero además lleno de obstáculos para el peatón. Vale, pues el tercer elemento que yo proponía va muy alineado con esto, que es más espacio para la movilidad activa. O sea, más espacio libre, ¿no? de circulación para movernos y evidentemente también para estar, para disfrutar del espacio público. Y bueno, esto pues en algunas ciudades ha habido más tradición, ¿no? Y yo creo que está bueno, más desarrollado, más introducido, también por la climatología, y en otras hay muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Cuando te paseas y ves que no hay ni siquiera un banco muchas veces, ¿no? O sea, la movilidad activa también implica llenar nuestras calles de bancos. Porque si no, la gente mayor o gente ¿no? con algún tipo de dolencia, de discapacidad, tampoco van a poder usar este espacio público, ¿no? Esa era mi tercera. Manu, adelante. Bueno, David ha dicho 5, ¿no? Tú has dicho 3 y yo 2. Si quieres Pero hacer bueno, la última y pasamos. me atrevo, David, a una sexta, ¿vale? Venga, Y es algo relacionado con lo que ha dicho Silvia, y es darnos cuenta que durante décadas hemos hecho un espacio público donde lo único físicamente continuo, es decir, sin obstáculos, es la propia calzada. Incluso los peatones cuando cruzamos la calzada, aunque lo hagamos por un paso de cebra, somos los peatones los que cruzamos la calzada por ese espacio que nos dejan, que es el paso de cebra. Sin embargo, podríamos enfocarlo de otra manera, es decir, que fuera el coche el que cruzara la acera. ¿Mm? Y no tendríamos incluso ni siquiera que hacer rebajes, ¿no? Porque es el coche el que cruza de alguna manera la acera. Sobre todo en zonas residenciales, donde tendría que haber aplicadas muchas medidas de calmado del tráfico. Yo creo que cambiar este enfoque es absolutamente esencial. ¿Mm? Es decir, empezar a cuestionar la continuidad física formal, de diseño, incluso de morfología de la propia calzada. Es decir, cuando ponemos o acometemos medidas de ejecución de plataformas únicas, ¿no? ¿Por qué seguimos pintando la calzada físicamente? ¿Mm? Quizás antes de las últimas modificaciones legislativas podría haber un debate sobre si eso era legal o no, pero creo que con las últimas modificaciones legislativas, singularmente el nuevo reglamento de señales de la Dirección General de Tráfico, y por supuesto también la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, que lleva una semana aprobada, creo que ahora está el camino muchísimo más propicio para ejecutar este nuevo enfoque. ¿Mm? totalmente. Pues creo que voy a cambiar un poquito el orden, que quería hacer preguntas como de bajar más de ostras y cómo intervendremos, pero ya que han salido, ¿no? Ya se ha apuntado, ¿no? Que los grandes objetivos, ¿no? Hay que reducir velocidad, tenemos que conseguir, ¿no? Cambiar el reparto del espacio y además intentar que sea continuo, cambiar el propio concepto, ¿no? De cuando hablamos de espacio público no es la placita muy ornamentada y muy apartada sino, ¿no? Es la calle ante todo. Hemos hablado de estos objetivos y ya han salido, ¿no? Que eso implica reorganizar cómo nos movemos en ese espacio, ¿no? Y entonces se ha apuntado la importancia de peatones y bicicletas. Me gustaría, ¿no? Como en esta idea de hay que darle la vuelta a la pirámide, ¿no? Teníamos la pirámide, teníamos el coche y ahora tenemos que montárnoslo para darle la vuelta. Entonces, un poco pensando en esta nueva manera de movernos en los espacios urbanos, ¿cuáles creéis que son como los principales retos, estrategias, ¿no? Objetivos pero en cuanto a peatones y ciclistas? ¿No? ¿Cuáles creéis que tendrían que ser como los principales consejos también para alguien que igual está empezando a decir, oye, pues tú cuando piensas en peatones y ciclistas, ABC, el ABC para esto? Manu, empiezas tú ahora. Yo quería pedir, David, que todos los que estáis aquí, si tenéis también, pues eso, más ideas de qué es lo realmente necesario para transformar las ciudades y las preguntas que nos hace David, que las compartáis también. Aunque luego habrá debate, ¿no? Pero si las queréis ir apuntando en el chat y así vamos creciendo este glosario de ideas, ¿vale? No sé si os apetece. Me parece muy pertinente, sí, que vayamos también conociendo
las ideas que os suscita, ¿no? Decía Lilian, ¿no? Que esto era como un ateneo de ideas, y es interesante pararse de vez en cuando, después de tanta o entre tanta vorágine y tanto batiburrillo que tiene todo el mundo sobre qué es o no es la movilidad sostenible y la ciudad sostenible y todo este tipo de cosas, y quizá ir asentando ideas y reflexiones, ¿no? Eh, Apuntabas a un reto, David, o a varios retos, y yo quisiera comenzar con uno que sabéis que últimamente soy muy, muy insistente, porque además es algo que yo abordaba en la tesis doctoral, que leí ya en 2020, y es la necesidad de cuantificar el horizonte al que nos queremos dirigir. ¿Mm? ¿Por qué? Porque incluso si abrís LinkedIn, ¿no? O si abrís cualquier documento relacionado con la movilidad sostenible, incluso de la Unión Europea, ¿no? No se deja de verter en esos documentos ideas genéricas. Pues tenemos que utilizar más el transporte público, hay que fomentar la bicicleta, hay que rehacer la ciudad, y este tipo de ideas genéricas que están muy bien y incluso voy a ser más polémico, que estaban muy bien en el año 1995, ¿m? Pero que en el 2025 yo creo que no son suficientes, ¿no? Y hay que empezar a cuantificar. Yo en mi tesis llegué a un número y lo lanzo, ¿no? Lo digo como para que sepamos cuantificar el reto, ¿eh? Silvia y David me han escuchado muchas veces decirlo, pero yo, me vais a perdonar, lo digo otra vez. Eh, en el camino hacia una movilidad sostenible de neutralidad climática en 2050, que son los planes de la Unión Europea, en 2030 tendrían que haber desaparecido 4 de cada 5 coches que veis hoy en las calles. ¿Mm? Es decir, para que se tenga una idea de la magnitud del cambio necesario, ¿eh? Por supuesto, estoy hablando del ámbito, un ámbito metropolitano cualquiera de España, ¿no? Que ha sido el territorio que yo controlé más en la tesis, ¿no? Pero me parece que esto es un reto esencial, David. El hecho de decir, venga, ¿cuánto debe ser el reparto? O sea, ya no es suficiente si aplico un plan de movilidad urbana sostenible, el reparto modal dentro de 10 años va a ser un 5% menor. Digo reparto modal en coche, ¿no? Sino que tengo que hacer que en el medio urbano el reparto modal del coche no vaya más allá del 5 o el 10%, teniendo en cuenta que actualmente en las ciudades y en los ámbitos metropolitanos estamos en el 60, 70, 80 en el ámbito de España, ¿no? Ese es mi primer reto. Que lo ha puesto alto, ¿eh? Y como veis, claro, el reparto modal también es eso, el reparto modal, ¿no? Entonces, si quieres que te suba uno, es que han de bajar los otros, ¿no? Silvia, Bueno, yo no, siempre con el doctor de movilidad sostenible Manuel Calvo, ¿no? Que eres el único en España, ¿no? Doctor en movilidad sostenible, Manu. Creo que sí. Pues es que eres el primero, pionero. Me encanta que lo del tema de poner números a las cosas, ¿no? Poder cuantificar, porque para nosotros desde el punto de vista técnico, pero para nuestros políticos, ¿no? También para entender y para generar el relato a partir del dato, ¿no? Y no como nos pasa a menudo. Em, bueno, yo creo que el reto es situar realmente la movilidad activa en el centro del diseño, ¿no? Y no lo que nos acostumbra a pasar, ¿no? Yo en el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, que estuve unos años, em, título de proyecto: Proyecto ejecutivo de carril bici en la calle Mallorca, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues nos empezamos a reunir a nivel técnico todos los departamentos, ¿no? Entonces empezamos, bueno, ya que, ¿no? Ya que hacemos un carril bici, era cuestión de distribuir la calzada únicamente, ¿eh? No se iba a hacer nada más, ¿no? Pues bueno, resulta que acabamos haciendo, ¿no? Pues las medidas reglamentarias para los demás carriles, ¿no? El carril bus tiene que medir 3,2 metros, ¿no? Cuando hay más de un carril por el mismo sentido. Luego queremos dos carriles de circulación de coches que midan 2,8. Bueno, va, puede ser 2,6. Bueno, va, si me apuras, hasta 2,4, ¿no? Pero es que es igual, pues solo nos queda 1,6 metros para el carril bici, ¿no? Dices, a ver, un carril bici nuevo.
por el que queremos, ¿no? Pues que vayan niños mayores, ciclologística. No puede ser que un proyecto que se llama de carril bici le acabemos destinando el resto, las obras, ¿no? Y esto no sé si os pasa a todos los demás, pero yo creo que es algo bastante frecuente, ¿no? Por desgracia, ¿no? O sea, deberíamos empezar por la anchura que queremos del carril bici, ¿no? Que son pues 2 metros libres mínimo, ¿no? Para un sentido, más medio metro de la separación física, ¿no? El carril bus, evidentemente, también queremos que mida lo que tiene que medir para que no quede colapsado en el tráfico. Y si luego nos queda un único espacio, o sea, un espacio para un único carril de coches y un cordón de servicios, ¿no? En vez de un segundo carril de circulación, pues bueno, pues vamos a conseguir que en esta calle que pasa el bus también, que es una calle, una vía rápida, tengamos también espacio en la calzada para contenedores, para aparcar las motos, para carga y descarga, ¿no? Que son estos tres elementos muy conflictivos, al menos en mi ciudad, en Barcelona, ¿no? Que es con una densidad del espacio público muy, muy elevada. Entonces, bueno, yo critico esto, ¿no? Que nos cuesta mucho, aunque hagamos un proyecto para colocar a la bicicleta o al peatón, ¿no? En un espacio público determinado, acabemos dándole siempre los restos de, ¿no? Porque al final priorizamos que el tráfico de vehículo de motor no sufra congestión. Cuando para mí es un error, porque la congestión es una herramienta para conseguir esto que decía Manu, ¿no? O sea, para conseguir el cambio modal. Y bueno, a mí me gusta mucho ver las fotos, ¿no? De nuestras ciudades respectivas de hace un siglo, ¿no? O hace pues 120 años a inicios del siglo XX, donde siempre podemos ver que los peatones pues campan libremente por todo el espacio, ¿no? A lo largo y a lo ancho del espacio público. Porque estas imágenes nos ayudan a entender qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué se expulsa, ¿no? A esta persona moviéndose por el espacio público libremente, que a mí me gusta llamarle ciudadano, ¿no? Porque era una persona que vivía en la ciudad y de repente lo desplazamos a las fachadas, ¿no? Que es el único espacio seguro que les queda y le llamamos peatón, ¿no? Y además le llenamos el espacio este de obstáculos, le identificamos los únicos sitios por donde puede cruzar este espacio que antes era suyo, ¿no? Entonces le ponemos los pasos de peatones, nos inventamos el semáforo que tiene pues un siglo de vida, poco más. Y bueno, entonces pretendemos luego que el peatón y que también el ciclista, que antes de llegar el vehículo de motor, recordemos, no existían semáforos, no existían pasos de peatones, ¿no? Y eso es algo que yo intento siempre poner en el debate, ¿no? Cuando me dicen, es que los ciclistas, es que los peatones se saltan los semáforos. Bueno, es que los semáforos no estaban pensados para ellos. Los semáforos se pensaron para evitar el choque de vehículos de motor. Incluso había aquí muy cerca de Barcelona, en la carretera de La Roca, cuando empecé a trabajar de consultora hace más de 20 años, hice un estudio de un polígono industrial en Martorellas y había una conexión entre el polígono industrial y el núcleo urbano y había que cruzar esta carretera de La Roca. Pues había un semáforo que era solo para coches. O sea, el peatón no tenía el verde nunca, o sea, el peatón tenía que ver cuál era el color de los coches para entender si podía pasar o no. ¿Vale? Pero, ¿sabes? Es el claro ejemplo de que el semáforo no estaba pensado para el peatón, simplemente estaba pensado para regular el tráfico, ¿no? Entonces yo creo que en estos proyectos de transformación tenemos que volver a estos orígenes, ¿no? Pensar cómo era la ciudad antes de la llegada del coche y nos cuesta mucho, ¿eh? A mí la primera, ¿eh? O sea, ver qué posibles cambios tiene que haber, ¿no? Pero hacer el esfuerzo de colocar a la movilidad activa, colocar a la persona en el centro del diseño, ¿no? Y incluso con el proyecto de las supermanzanas en Barcelona, ¿no? Que conozco bastante bien, pues ha habido diferentes épocas, ¿no? O sea, si venís de visita a Barcelona, a mí me encanta ir desde la calle Borrell, desde el mercado de Sant Antoni, ir subiendo la calle Borrell hasta la Gran Vía, que ahí se hizo como la primera fase de la supermanzana de Sant Antoni, del año 19-20, y luego podéis, cuando crucéis la Gran Vía hasta la calle Consell la Sen, podéis ver la nueva fase, ¿no? Pues el peatón en la fase antigua, cuando supuestamente, ¿no? El concepto del peatón está en el centro, ya estaba ahí, ¿no? En el diseño urbano ya tenía que estar, pero cuando llegabas al cruce, enviabas al peatón a los laterales y el que iba por el centro era el vehículo de motor. Y esto
se trabaja, ¿no?, de una forma pues más profunda bueno, pues conforme pasan los años y se ve que no, que es el peatón, o sea, decidimos que es el peatón el que tiene que cruzar por el centro y los coches son los que tienen que girar, ¿no? mm, para pasar al otro lado de la calle, si es que en ese caso se les permite, ¿no? Y esto, aunque sea como una evidencia, bueno, de perogrullo, ¿no? O sea, nos ha costado años entender que para que la gente camine por el centro de la calzada, tienes que hacerle cruzar también la intersección por el centro de la calzada, porque si no, se va a quedar al lado de la fachada, que es el espacio que todos nosotros hemos conocido, ¿no? Tradicionalmente. Pues bueno, eso, colocarlo en el centro, que yo creo que es algo que nos sigue costando mucho en los proyectos de transformación de las calles. Y Sí, perdonad el rollo. me parece muy bien lo que has dicho, Silvia. Añadiría que quizás un reto importante también desde el punto de vista conceptual, otra vez con los conceptos, ¿no? Es entender que para las necesidades de movilidad que tenemos en la ciudad, y esas son cuestiones que están relativamente estudiadas, de hecho, Lilian hacía una pregunta, dice, tal vez pensar, uy, se me ha ido ahora, tal vez pensar no solo en cómo nos movemos y llegamos, sino para qué llegamos, cómo permanecemos en el espacio público, qué hacemos en él. Todo ese tipo de cosas están relativamente estudiadas, es decir, nosotros sabemos cuáles son relativamente con buenos datos, cuáles son los hábitos mayoritarios de las personas que se mueven en la ciudad, dónde van, dónde vienen, cómo lo hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay un dato muy relevante y es que la inmensa mayoría, o un porcentaje muy significativo, que os sorprendería el dato, ¿no? De los viajes que se hacen en automóvil son muy cortos. Es decir, en general no tendrían que estar realizándose en coche. A mí últimamente me gusta utilizar la expresión, que además no es mía, es de Ana Montalbán, de la red de Ciudades que Caminan, que para satisfacer estas necesidades de movilidad que mayoritariamente se dan en el ámbito urbano, utilizar el automóvil es querer comer sopa con tenedor, ¿eh? Es decir, es el medio menos eficiente, menos eficaz, más caro, independientemente de todo lo que trae detrás, ¿vale? De cambio climático, de contaminación, de ocupación del espacio, de seguridad y de todo lo demás. No quiero ni siquiera casi hablar de eso, ¿no? Sino que es un derroche en todos los sentidos. Con esa idea, yo creo que, como bien decía Silvia, y sobre todo los que nos dedicamos a diseñar también secciones viarias, estamos continuamente cometiendo el error de diseñar desde el centro de la sección viaria hacia afuera, hacia las fachadas, ¿no? Y tenemos que hacerlo justo al revés, en el sentido de que siempre las aceras las hemos puesto a lo de la fachada, el carril bici después, el carril bus después, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que cuando todo debe tener una dimensión adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que el 90% de esa movilidad urbana y metropolitana tiene que hacerse con unos medios que no son el automóvil, al final llegamos a una idea que me parece también muy interesante. Y es que deberíamos estar diseñando secciones diarias, incluso en arterias importantes, con la idea de que lo que vamos a hacer es un carril coche. ¿Mm? Es decir, que no más allá del 10, el 15 o el 20% del espacio de la sección viaria debería estar dedicado al automóvil, quizás para acceder a las residencias, ¿no? Pero no para nada más, no para movernos por la ciudad, porque insisto que utilizar el automóvil para esas distancias que se están haciendo en la ciudad, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 1 kilómetro, etcétera, etcétera, pues es básicamente comer sopa con el tenedor. Por aquí también decís alguna cosilla muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, David dice, ¿en estos momentos de emergencia climática son suficientes las zonas de bajas emisiones? Pues claramente no. Yo no sé qué pensará Silvia, creo que piensa lo mismo que yo. Para mí las zonas de bajas emisiones son un instrumento más y sobre todo es una primera fase que quizás llega a este país 25 años tarde, ¿no? Otra historia es discutir sobre cómo se han enfocado las zonas de bajas emisiones única y exclusivamente centradas en el tema de la tecnología que tiene un motor de un vehículo y no en otras cuestiones y en otras consideraciones más amplias que hubiera sido lo ideal, ¿no?
Para mí, como digo, ahí hay como varios retos, ¿vale? Que he ido lanzando, pero me parece interesantísimo el hecho de pensar cambiando el enfoque y casi viendo las cuestiones desde la acera de enfrente, ¿no? Nunca mejor dicho. Me vienen muy bien vuestras últimas intervenciones, ¿no? Porque, o sea, si os fijáis, ¿no? Frente a otras propuestas que os encontraréis de movilidad sostenible, aquí estamos yendo a la manera en que pensamos y entendemos, ¿no? Las necesidades, la ciudad, qué significa ser un ciudadano, qué significa moverse en la ciudad, y no tiene que ver con los coches autónomos lo resolverán porque serán más eficientes en todo el espacio o en tecnologías más sofisticadas, sino sobre todo lo que tienen que ver es en pensar, ¿no? Y actuar desde unos parámetros como diferentes. Y ha salido bastante, ¿no? Que quizá el principal reto es imaginarnos que otra manera de intervenir y de diseñar estos espacios es posible, y entonces a partir de ahí, cuando empiezas a cambiar este chip, ¿no? Como que muchas cosas van saliendo, pero quizá un poco la gran dificultad o la gran barrera, ¿no? Para estos cambios también ha salido, ¿no? Es cómo se gestiona el coche en las ciudades, ¿no? Ya ha salido ahora la zona de bajas emisiones en este contexto puede ser una palanca, pero es el gran reto, ¿no? Cómo le bajamos la velocidad, ha de acceder a todas partes y a tener esta continuidad diaria por todas partes, ha de poder aparcar dónde, cómo, con qué criterios, ¿no? O sea, y partiendo de la premisa que nuestro objetivo es bajar su uso en el entorno urbano drásticamente, ¿no? O sea, y entonces, y es un poco el punto que genera más polémicas, más dificultades. Entonces, bueno, por eso os queríamos ahora hacer la pregunta complicada y probablemente todos los que estén aquí, cuando tengáis que ir a intervenir, tanto el político como el vecino, como el tal, este cambio de mentalidad, este cambio tan drástico le va a costar. No sé vosotros un poco cómo lo enfocaríais o cómo creéis que podríamos jugarlo. Pero es imprescindible. O sea, si no conseguimos eso, todo lo otro es literatura, ¿no? O sea, porque al final es lo que tenemos. Entonces, no sé qué consejos o qué reflexiones podríamos hacer para atacar a este monstruo, por decirlo así, del imaginario. Yo tengo dos soluciones, muy económicas las dos, además. Y una, respondiendo a Karina, además creo que innovadora y eso, muy low cost Vale. para todas las ciudades. Bueno, ya no sé Pero si espera, quieres decir. primero quería hacer un comentario sobre Carlos Jamardo, a quien conozco personalmente. Hola Carlos, que viene a estar por aquí, aunque estés con la cámara apagada. Eh, Totalmente de acuerdo con el comentario que pones, ¿no? De los espacios de estancia para todo tipo de personas sin tener que consumir a nivel económico. Y para esto yo soy muy, 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 muy fan de las mesas de picnic. Para mí la mesa de picnic como elemento urbano es el elemento más democrático en el espacio público, ¿no? Eso porque realmente nos va a permitir que los jóvenes puedan estar ahí haciendo deberes conjuntamente, ¿no? Que la gente mayor pueda estar jugando al parchís. Os estoy diciendo situaciones que he vivido de las que tengo fotos, ¿eh? Que siempre me gusta compartir. Y yo llenaría la ciudad de bancos y de mesas de picnic, además de árboles, claro. Sobre el tema de zonas de bajas emisiones, ya para rematarlo también, últimamente le oímos, ¿no? Que le llaman zona de buenas emociones. La ZB, digo, para cambiar el discurso. Esto también Ana Montalbán de las redes de ciudades que caminan lo ha dicho alguna vez, entre otras personas, porque no es la única a la que se lo he oído. Y preguntáis aquí por la emergencia climática, ¿no? Y las zonas de bajas emisiones. Aquí hay una contradicción técnica que yo no sé qué pensaréis los demás. Por ejemplo, en la nuestra de Barcelona, la zona de bajas emisiones, ¿no? Está ligada a los episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno y por partículas, ¿vale? Claro, entonces aquí estamos mezclando absolutamente todo, porque luego la etiqueta ambiental de DGT, aquí si hay alguien de DGT que me corrobore, tiene en cuenta las emisiones de CO2, que el CO2 no es un contaminante, o sea, el CO2 es un gas, ¿no? natural que existe y que sí, que las altas concentraciones provocan otros efectos, pero no es una contaminación como a la salud, ¿no? Que no daña la salud como sí que está haciendo las partículas o sea, daña indirectamente, evidentemente, y genera efecto isla de calor, etcétera, pero no tiene esa afectación tan directa como tienen las partículas y el NO2, por los que a veces se han implementado las zonas de bajas emisiones, ¿no? Y yo aquí a veces tengo como una contradicción técnica que una vez discutí con el director de DGT, con Pera Navarro, porque
eso, ¿no? Yo como ambientóloga no entendía, bueno, es que son, ¿no? Estamos hablando de gases, por un lado contaminantes, por otro lado no, que todas tienen evidentemente un efecto negativo sobre el medio ambiente y la salud, más directa o indirectamente, pero a ver, nos estábamos como liando un poco, ¿no? Con todo esto. Yo no sé si alguien de por aquí tiene la solución, Mm. a- pero para mí es como un conflicto técnico que además me doy cuenta que muchos políticos confunden. Eso, pues el dióxido, ¿no? El CO2 y el CO2 equivalente y sus efectos con el dióxido de nitrógeno y las partículas y sus efectos. Bueno, eso. Yo os lanzo la pregunta si tenéis respuestas a los sitios donde se haya analizado este tema. Yo estoy súper interesada en ver qué es lo más efectivo. Y bueno, y ya voy a la respuesta, David, perdóname el rollo. Yo creo que hay dos soluciones muy económicas. Una es un plan de circulación igual que ha hecho el de Ghent, el de Gante, que al final es, bueno, que a nivel político que sepáis que hoy día lo están cuestionando porque hubo cambios en el gobierno y estas cosas siempre, no sé por qué la movilidad se usa como arma electoral. Pero para mí ese concepto de la supermanzana es evitar el tráfico de paso por el centro de las ciudades. O sea, vas a dar a tu residente, le tienes que dar siempre acceso en su coche, a tu residente, a tu comercio, a las personas que lo necesiten, a evidentemente emergencias, evidentemente, ¿no? Con las excepciones que queramos. Incluso si queremos a los vehículos eléctricos, a los vehículos compartidos, a bla, 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 ¿no? Pero la mayor parte del tráfico no tiene que poder atravesar los núcleos urbanos. Y eso es tan fácil como cambiar sentidos de circulación, ¿no? O poner una mini barrera física, que yo soy contraria a las barreras físicas, ¿eh? Porque yo creo que las barreras físicas en la ciudad nos complican mucho la gestión. Y bueno, yo he llegado a ver, pues eso, complicaciones, ¿no? Hemos llegado a ver todos, ¿eh? Incluso un autobús de barrio cambiando el itinerario porque la pilona no baja, ambulancias también, bueno, los servicios de emergencias le estás complicando, que sí, que les vas a dar llave, que sí, pero al final es como un problema más y yo creo que tenemos que ser capaces de convivir en el espacio público sin estas barreras físicas tan fuertes, ¿no? Sin los volardos. Perdonad porque he dicho pilonas y yo no sé en qué idioma volardo, ¿no? Creo que es más correcto. Bueno, pues eso. Por un lado, plan de circulación. Para mí el de Ghent es como un ejemplo. La otra ciudad que para mí, que conocí en el año 2000 cuando estaba de Erasmus en Holanda, que siempre pongo de ejemplo es Houten. Houten está muy cerquita de Utrecht y en Houten tú podías ir caminando y en bici por toda la ciudad, entrar y salir de la ronda con tu coche. Entrar y salir a tu destino, pero no cruzar la ciudad. Es que es un concepto como muy simple, pero yo creo que es súper, súper efectivo. Y eso es súper low cost. O sea, eso cambiamos un trocito de una calle de sentido y ya hacemos que el tráfico de paso desaparezca. Y la segunda es el geofencing, ¿no? O sea, a día de hoy tenemos herramientas tecnológicas. El año pasado, este año estuve en Sevilla en el Congreso ITS, ¿no? De Intelligent Transport Systems, que siempre la industria de la automoción, ¿no? Pues está trabajando muy fuertemente para cómo mejorar la seguridad, ¿no? Y los estándares de seguridad. Y está genial, pero a la vez es como que tenemos la solución disponible. O sea, los operadores de patinete eléctrico, no sé en vuestras ciudades, pero en algunas ciudades que yo conozco son capaces, ¿no? Limitan la velocidad automáticamente del patinete cuando entra en una calle peatonal. ¿Cómo puede ser que el operador del patinete eléctrico, ¿no? Sea capaz de hacerlo y no seamos capaces de hacerlo con los vehículos de motor que son los que realmente nos están generando estos problemas de convivencia, que nos están matando, ¿no? Que están generando una alta siniestralidad? Y, ostras, esta tecnología es que es existente en Europa, de hecho, desde el verano pasado ya es obligatoria en todos los vehículos nuevos, pero es que desde hace 20 años que los vehículos ya tienen este control, ¿no? de velocidad que puedes limitarlo. A ver, yo voy alquilando coche porque ya hace 6 años que no tengo coche en casa, entonces siempre tengo los coches con la última tecnología, ¿no? Además, son súper baratos a día de hoy, no sé qué está pasando, pero en Barcelona es baratísimo alquilar un coche, rollo 15 euros al día, ¿eh? O sea, Em, no sé, más barato creo que no sería tenerlo, ¿eh? Eh, pues todos los vehículos ya te indican la velocidad máxima. De hecho, si te pasas, te alertan. Te están alertando, ¿no? Tú cuando vas por autopista a 120 y pasas a 125, el coche hace,
¿no? O sea, ya existen las herramientas para limitar la velocidad. Lo que hace falta es que las administraciones públicas podamos realmente implementar esta barrera geográfica, ¿no? Este geofencing, que diga, en este espacio la velocidad máxima va a ser 50 kilómetros por hora. En esta calle la velocidad máxima va a ser 30 kilómetros por hora. La tecnología existe, entonces yo no sé por qué no lo estamos haciendo, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay una gran hipocresía en el sector de la automoción, ¿no? Y siempre la limitación de la velocidad, de hecho, si buscáis, hay un titular de The Guardian que siempre enseño, ¿no? Que es del año 2018, ¿no? De que el lobby del motor se opuso en la Comisión Europea a que las administraciones públicas pudiéramos regular las velocidades máximas de circulación en nuestras vías. Al final, la administración pública es competente sobre el espacio público. Pues estas herramientas tecnológicas existen. ¿Por qué no las estamos implementando, no? Pues eso, que sepáis que en el 18 hubo ahí una oposición frontal que además el titular decía, esta medida salvaría 1.300 vidas cada año en Europa. Es fuerte, ¿no? Que aceptemos no implementar una tecnología que existe, que está disponible y que es muy efectiva, ¿no? Porque reducir velocidad, para mí, como os decía, es la principal herramienta. Y esto es muy barato, de nuevo. O sea, y una vez tenemos implementadas, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones, que ya tenemos las ciudades con cámaras controlando matrículas, también sería muy barato el plan de circulación, controlar, ¿no? Qué vehículos están accediendo a las diferentes zonas sin necesidad de mayor inversión, ¿no? Pero bueno, esas son mis propuestas, David. Manu, Perfecto. bueno, o David. No, no, Manu, Manu, adelante. Sí, el elemento esencial que acaba de decir Silvia, bueno, de los varios que has comentado, Silvia, yo, por desarrollar uno, es el tema este del tráfico de paso, el centro de las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista técnico, eso se llama organizar la accesibilidad en peine. Es decir, que con el coche a la residencia o a los servicios, si accedes con el automóvil, accedes desde fuera hacia adentro, pero no puedes acceder desde dentro para afuera. De manera que así evitas todo el tráfico de paso. Esa es la manera en la que yo organizo los tráficos siempre en los planes de movilidad que he hecho, desde hace 25 años. Desde el principio de los 2000, cuando nadie hacía estas cosas y yo proponía estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se centraba en fomento del transporte público, fomento de la bicicleta, vamos a hacer 3 calles peatonales. Y yo decía, pero bueno, aparte de esto, tienes que generar una serie de impedimentos a la satisfacción que provoca el ir en coche a los sitios. ¿Mm? Porque algo de lo que hay que empezar a hablar es que si queremos que las personas utilicen otros medios de transporte y además estén disponibles en ese nuevo reparto del espacio público del que estamos hablando, hay que empezar a pensar en cómo el uso del automóvil se hace poco atractivo y poco satisfactorio. Es decir, que no sea algo cool, ¿eh? Con lo cual tendríamos que ver todo aquello de la publicidad y ese tipo de cosas. Y en ese sentido que decía Silvia de la oposición del lobby del automóvil al tema de la velocidad, ¿no? El hecho de que el coche, pese a que haya un buen sistema de transporte público, pese a que se pueda llegar en bicicleta, pese a que se puede llegar andando, también se puede llegar en automóvil. Y el uso de un automóvil resulta satisfactorio para el servicio de accesibilidad o de movilidad que todos necesitamos en un momento dado, ¿no? Y en ese sentido hay que empezar a poner sobre la mesa el gran melón, que algo ha dicho Silvia al principio, y que es el empezar a discutir en la necesidad que hoy es indiscutible en la mayoría de las administraciones de que el tráfico sea fluido. Además, incluso utilizando argumentos de corte ambiental, ¿no? Es que, claro, los coches atascados contaminan más, ¿no? Que en un horizonte donde hay un porcentaje significativo de coches que ya son híbridos, son eléctricos, podría ponerse en duda. Pero no obstante, todos estos argumentos que muchas veces utilizamos de resulta que es que perdemos mucho tiempo en los atascos y esto es inadmisible, etcétera, 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 cuidado en cómo utilizamos ese tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos la aplicación de una receta en contra del atasco es la disposición de más capacidad viaria. Y lo que hay que empezar a entender es que ese no es el camino.
que el único camino para solucionar los atascos es que haya menos coches y no más capacidad. ¿Eh? Y es empezar también a reenfocar cuáles son también las nuevas orientaciones técnicas. En ese sentido, yo creo que hay que empezar, y respondiendo también a algunas cuestiones que se están vertiendo en el chat, ¿no? De que hay que también pensar o pasar del concepto de la planificación de la movilidad a que esa planificación contenga un programa de actuaciones concreto. ¿Mm? Y en este sentido no solo me estoy refiriendo a los grandes proyectos y a la declaración de grandes zonas de bajas emociones y tal, ¿no? De buenas emociones, etcétera, etcétera, sino que hay también que empezar a pensar en la reforma del entorno escolar, la esquina, el banco, en la gestión diaria. Es muy importante la gestión diaria. Ya que la empresa de electricidad hace una calicata, voy a esta esquina a ampliar la acera y a reducir el radio de giro para calmar el tráfico. Ya que tengo disposición o que ha habido una calle que ha estado cortada durante 6 meses, la dejo peatonal porque no se ha hundido el mundo porque esa calle haya estado cortada 6 meses, eh, etcétera, etcétera. Es decir, empezar a hacer programaciones de elementos concretos con acciones y ejecuciones que no tienen por qué ser caras. También en ese sentido dando respuesta a alguna inquietud que se ha lanzado en el chat. ¿Eh? Es decir, el cómo ayuntamientos con bajos presupuestos pueden acometer esas transformaciones necesarias de reacondicionamiento total de la ciudad. Pues eso se hace centrándose en la funcionalidad de ese espacio y no en la morfología. Tradicionalmente nosotros, cuando queremos transformar en peatonal una calle, pues hemos pensado en una ejecución de una plataforma única a razón de 150, 200, 300, 500 euros al metro cuadrado, ¿no? Y claro, para algunas arcas municipales se puede hacer una vez cada 10 años en una calle que sea muy señera. Pero la necesidad de acometer esa transformación radical y generalizada y no puntual de ese espacio público nos va a obligar a centrarnos en la funcionalidad. Como decía Silvia, con cambios de sentido, con cambios de señalización, con la disposición de chicanes, con la disposición de alguna barrera física donde veamos que no moleste mucho y este tipo de cuestiones que son simplemente volardos, maceteros, mobiliario, pintura y no quizás transformación radical de fachada a fachada como en otro o antaño estábamos también considerando, ¿no? Y yo sé que esto es un debate arquitectónico, ¿no? Sobre si el urbanismo táctico es algo que debe ser la primera fase para después consolidarlo, porque después es muy difícil darle la vuelta. Ya, pero ese debate es pertinente cuando estamos hablando de una supermanzana, una calle, una avenida, pero es que estamos hablando de que hay que acometer una transformación radical y generalizada de ese espacio público, ¿no? Del reparto de ese espacio público. Y eso no vamos a tener ni tiempo ni recursos para generar una nueva morfología urbana. ¿Eh? Tenemos que centrarnos más en medidas mucho más baratas que cambien sobre todo la funcionalidad. Yo eso, reforzar, de hecho os lo quería, pero ya lo habéis ido diciendo, ¿no? Reforzar un poco esta idea de que a veces se piensa, ¿no? De transformar el espacio público a presupuestos de apuntar a 100, 200, 300, 500 euros metro cuadrado. Eso es inviable para muchas ciudades hacerlo a la velocidad que querríamos, ¿no? Si de cambiar todas sus calles con estos presupuestos y además hacerlo en 10 años, pues con esa estrategia no lo vamos a conseguir, pero habéis apuntado muchas, ¿no? Más baratas, que algunas sí que son físicas, otras también eran de gestión, ¿no? De cambiar sentidos o de, ¿no? Podríamos plantear cambiar las ordenanzas o regular aparcamientos. O sea, habría muchas otras que ni siquiera, ¿no? Tendrían como esa intervención física, sino intervención de otros elementos y esto es una idea que me parece muy importante destacar. Entonces, si nos da tiempo al final volvemos, pero os quería preguntar por dos cosas que han ido saliendo en el chat. O sea, por un lado, alguien apuntaba, ¿no? Esta otra idea de intermodalidad, ¿no? Decir, vale, pues por la ciudad nos vamos a mover poco en coche, ¿no? A veces caminaremos, pero a veces igual si necesitamos la bici, a veces ¿no? Cogeremos un autobús o cogeremos un tren o cogeremos un tal, un poco, si queréis hacer como alguna reflexión, ¿no? Respecto a este papel de pensar también, integrar de alguna manera en nuestro diseño de la ciudad y de los espacios y de las movilidades la idea de intermodalidad.
evidentemente. Perdona, Silvia, que hable yo ahora antes. Venga, vale, Te lo digo porque es que me parece muy interesante el ejemplo de Houghton que has puesto en Holanda. ¿m? de Porque, Houten, de Houten. Houten, perdón por mi Os pronunciación lo voy a escribir en el chat. del irlandés. Pero tengo entendido que porque creo que yo visité la estación de tren. Sí, está Tiene dos elevada. niveles, exactamente, Sí, y tú llegas con la bici directamente al primero, dejas tu bici, subes la escalera y coges el tren, ¿no? Entonces, aquí a la fuerza vamos para el tema de la intermodalidad, ¿no? Primero tener esa perspectiva de horizonte, ¿no? Es decir, si el 50% de los desplazamientos que se hacen en automóvil tienen menos de 5 kilómetros, deberíamos ser capaces de que la inmensa mayoría de esos desplazamientos pasaran a la movilidad activa. Ese es más o menos el horizonte que yo ahora mismo propongo en todos mis planes, ¿no? Si eso es así, habrá un 50% que sea mayor de 5 kilómetros, independientemente de que haya gente que con una bici eléctrica pueda hacer 15 kilómetros sin problema, ¿vale? Pero en la perspectiva de la generalidad, ¿no? En esos traslados, en esas movilidades, en esos viajes que sí son, en esas relaciones, ¿no?, de movilidad que sí son más largas, ahí entra el transporte público. Entonces me parece muy importante que cuando hablemos del sistema de intermodalidad o un sistema intermodal, no solo hagamos alusión a que es un sistema donde se utilizan todos los medios de transporte de la manera más eficiente, sino que cada medio de transporte tiene su encaje y ese encaje hay que definirlo, porque si no estamos hablando otra vez de generalidades, ¿eh? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el ejemplo práctico no sé si lo diré otra vez bien, Silvia, de Houten, es que tú llegas con tu bici, subes una escalera y coges un tren y haces tu relación de movilidad más alta, más larga. Que en todos los casos, en la estación de destino, muy posiblemente haya un aparcamiento similar donde yo tenga otra bici. Y entonces mi viaje tenga tres etapas, dos en bici y la central en un transporte público rápido, como en ese caso el tren de cercanías, ¿no? Entonces yo, cuando hablamos de sistema intermodal, David, cuidado porque es lo mismo que hablamos con el tema de la fluidez del tráfico y de los atascos, ¿no? Porque dice, sí, sí, es el sistema intermodal donde cada medio de transporte, todos tengamos la libertad de beber cerveza y de elegir cada cual el que quiera, ¿no? Cuidado con esas cosas porque no es lo mismo utilizar un automóvil que ir en bicicleta, ¿eh? Acordaos, ¿no? ¿No? Usted me educa para que yo sea consciente que fumar en un lugar cerrado es malo porque no solo para mí, sino para los demás, y entonces espera que yo, de manera moral, ¿no?, diga, bueno, pues no voy a fumar en un bar, ¿no? ¿A qué nos llevó eso? A que al final hubo que prohibir fumar en los bares, ¿no? Pues es que estamos en una dinámica muy, muy, muy parecida, ¿eh? Estás en silencio, Silvia. No te dimos. Vale, ahora Ahora. le he dado dos veces. Mira, que justamente el caso de Houten, ¿no? Que sepáis que se elevó el andén, ¿no? Se elevaron las vías y el andén para poder ubicar el aparcamiento de bicis en la planta cero. O sea, que eso ya es como una vuelta de tuerca que, bueno, para la mayoría de nosotros es ciencia ficción, ¿no? Pero, claro, evidentemente, si podemos combinar la bici con el tren, es fantástico, ¿no? Pero en muchos países, pues no tienen, ¿no? Muchas ciudades no tienen esta red ferroviaria, entonces, bueno, hay una red muy potente también de autobuses muchas veces que estaban comentando por aquí, ¿no? ¿Quién comentaba? En Argentina, Lilian, ¿no? Nos decía que se ha reducido mucho la oferta de transporte público. Esto está pasando, por desgracia, es una de las amenazas principales, ¿no?, para el transporte público de muchos países ahora día, bueno, hoy día, según qué políticas ¿no? Se prioricen a nivel estatal, y en Estados Unidos les está pasando igual en muchas ciudades. Después de COVID, ¿no? Pues no se han vuelto a llenar las oficinas de personas trabajando, entonces ha reducido mucho el uso del transporte público y la oferta, ¿no? O sea, te reduce la demanda y luego pues te reducen la oferta y al final estás retroalimentando el sistema para la muerte, ¿no? de la movilidad sostenible. Claro, aquí es muy complicado, ¿eh?, actuar, o sea, habría que ver la situación
política de cada país y qué está pasando con las, ¿no? Dónde están yendo pues nuestros impuestos a financiar qué tipo de servicios, ¿no? Y a priorizar que, bueno, que eso, que yo creo que tiene que ser muy duro en estos contextos, Lilian, que veo que levantas la mano, gestionar esto, ¿no? Si Esto quieres contarnos, sí, sí. sí, esto de que se ha reducido tanto el transporte público es crítico, porque los que más lo usan son las clases menos privilegiadas y que viven en las periferias. Entonces son los que necesitan acercarse a trabajar, tienen que esperar mucho tiempo en lugares inseguros, no tienen techo, o sea, no hay paradas para los colectivos, para esperarlos en forma segura, pasan cada hora, llegan tarde, o sea, se complica mucho y es caro, porque también financiarlo es una empresa privada y es una única empresa. En mi ciudad yo vivo al sur de la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, y también se da otra realidad que es una agroregión rica y hay mucho vehículo en particular. La mayoría de las familias hay como un promedio de un auto y medio por familia, uno y medio, dos, o sea, hay una cápita de vehículos altísima y todo el mundo lleva a los niños en su auto al colegio, que por lo general los colegios están en la zona histórica, se congestiona mucho, están los bancos, los servicios y atraviesa constantemente el centro. Entonces, es crítico en el centro y a su vez hay muchas otras áreas que no están servidas. Eh, Hay que hacer todo un pensamiento desde la economía que se financia, porque, bueno, la gente que menos posee está muy perjudicada en esta mala distribución, ¿no? En este criterio. Yo añadiría, Lilian, A lo de ustedes en Europa. Lilian, por complementar lo que estás diciendo, que me parece muy interesante, yo también he estado trabajando en Latinoamérica no en Argentina, ¿vale? Pero sí, yo creo que incluso en contextos más complicados, ¿no? O sea, en Bolivia y tal, ¿no? Donde yo creo que contextos incluso urbanos más complicados, ¿no? Y efectivamente se está produciendo un efecto de mirarse sobre todo al vecino del norte y a tener la expectativa de vivir como nos han vendido también a Europa, a cierta Europa, lo que es calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no me voy a meter en más profundidades sobre qué significa eso, la cultura occidental, americana, todo este tipo de cosas, pero sí me viene a colación porque me parece que aquí hay un debate donde los defensores de la movilidad nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando al utilizar ciertas argumentaciones, ¿no? Primero, el hecho de pensar o el buscar la rentabilidad a un servicio de transporte público. ¿Eh? O sea, el uso del automóvil es rentable en la mayoría de las sociedades porque está altamente subvencionado, aunque sea de manera indirecta. Y eso hay que empezar a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y hay que empezar a desmontar falacias. Por ejemplo, hay una cifra que circula por nuestro país desde hace décadas de que el sector del automóvil aporta al PIB el 10% de ese PIB. ¿M? Sin embargo, hay estudios hechos por la universidad que dicen que en verdad está entre el 2 y el 3, porque no hay ningún estudio que sustente esta cifra del 10. Y hay que empezar a utilizar también argumentos de corte puramente económico, ¿no? El otro día, por ejemplo, leía que España, hablando en este caso concreto de España, ingresa por el sector del turismo, que es la principal industria del país, 49.000 millones de euros. 49.000 millones de euros. Para que os hagáis una idea, el PIB total de España es de 1.200.000, 200 y pico mil o algo así. Es decir, aproximadamente 50.000 millones de euros provienen de los ingresos del turismo. Bueno, pues el país gasta en combustibles fósiles, no solo petróleo, sino también gas natural y tal, 51.000 millones de euros. Es decir, no hay, ahora mismo me atrevo a decir, ninguna política mejor de pura estrategia económica. No hablamos de cambio climático, no hablamos de nada de eso. Incluso de patriotismo, si queréis que lo ponga así sobre la mesa, que el desenchufarse, nunca mejor dicho, de los combustibles fósiles. En Argentina por lo menos tenéis yacimientos petrolíferos, pero es que en España no tenemos ninguno.
Y actualmente el sector que más depende del combustible fósil, en un 98%, es precisamente el sector del transporte, ¿no? Y esto no se va a conseguir con el recurso al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico tiene un papel, pero cuando yo decía que en las ciudades no más allá del 10% del reparto modal podría ser en automóvil, estoy diciendo que ese 10% debería ser eléctrico. Ese es el rol del coche eléctrico. Ese 10% que queda. Porque desde luego lo que tenemos es que erradicar es el motor de combustión. Porque es una dependencia directa del combustible fósil. Y tenemos que empezar los que nos dedicamos a la movilidad a utilizar argumentos de corte puramente de estrategia económica, en grandes palabras, incluso de patriotismo. ¿Eh? Es decir, cuando yo estoy generando un plan de movilidad sostenible en una ciudad para depender menos del automóvil, es un acto de patriotismo. ¿Mm? Aunque suena así como muy duro, yo sé que esto en España escuece, ¿vale? Por eso decía que a lo mejor después en el debate podríamos tener algún tipo de... Pero todos y todas me entendéis lo que quiero decir. ¿Mm? Ujú. No, no, muy interesante. Yo creo que también en nuestro sector debería haber muchos más economistas, ¿no? Para apoyar nuestras tesis. Y de hecho, cuando se ha hecho, ¿no? un estudio, un análisis coste-beneficio, ¿no? de una inversión de movilidad sostenible, los retornos son espectaculares. O sea, no hay inversión mejor que invertir en un carril bici, ¿no? O en una zona peatonal, ¿no? O sea, realmente, pero claro, el tema es que esto no se estudia. De hecho, ayer estaba, mira, respondiendo a David también, que comentaba, ¿no? Que en Castellón, bueno, pues eso, ¿no? Que hay actuaciones y tal. El tema de la Dana, ayer estaba en una charla que organizaba la Generalitat Valenciana con la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, invitaron a ponentes de Francia, de Burdeos, de Utrecht o sea, de Holanda y de Milán, en Italia, ¿no? Y hablábamos de redes ciclistas y peatonales metropolitanas. Y ellos, desde la Generalitat Valenciana, como consecuencia de la DANA, están viendo, ¿no? Que realmente apostar por la movilidad activa es algo súper necesario, ¿no? Porque se mostró, o sea, la movilidad activa fue el medio de transporte más resiliente que realmente se consiguió que la bicicleta llegara, ¿no? a repartir pues muchos elementos necesarios, incluso, ¿no? Pues algunas ambulancias usaron infraestructura ciclista también para poder llegar a los destinos, ¿no? Bueno, la buena noticia es que finalmente, pues sí, o sea que al final estas situaciones dramáticas nos hacen entender más fácilmente, ¿no? Que la movilidad activa es una apuesta segura, ¿vale? Y luego eso comentaba con una persona que trabaja en la Generalitat Valenciana, en el Departamento de Carreteras, una persona muy favorable a la movilidad activa y que ahora pues también se encargan de gestionar algunos carriles bici, ¿no? Y de mantenerlos y tal. Y me decía, no te puedes imaginar lo difícil que es hacer carriles bici comparando con lo fácil que es hacer carreteras. ¿No? O sea, con la carretera nos gastamos, Manu también se sabe los números muy bien. Podrá decir con cuánta inversión, ¿no? Que nos cuesta un kilómetro de autopista y qué podríamos hacer con ello, ¿no? O sea, nadie cuestiona la necesidad de hacer una carretera, un túnel, un no sé, algo, infraestructura vial vinculada al vehículo de motor. Nadie la cuestiona. Ningún alcalde, ningún vecino, ¿no? Eso es necesario. Eso es necesario. Ahora, tú pon un carril bici que te va a costar una ínfima parte de lo que estás gastando en esa carretera y todo el mundo te lo va a cuestionar. No todo el mundo, evidentemente, ¿eh? Siguen siendo una minoría, ¿no? Pero va a haber muchos problemas a nivel político, a nivel social. Y esta era una persona que se dedicaba básicamente a hacer carreteras y que también gestionaba algunos carriles bici, ¿no? Y me decía, es que no te lo puedes imaginar. Me hago cruces, ¿no? De cómo puede ser tan fácil una cosa y tan complicada una cosa ínfima al lado de esta, ¿no? Eso, es que estamos en nuestro mindset, ¿no? Para todos nosotros que hemos sido criados, ¿no? En la cultura del coche, pues sigue siendo incuestionable. Nosotros mismos en Barcelona, el túnel debajo de Glorias nos ha costado 200 millones de euros, ¿no?
Pues luego queríamos hacer una actuación táctica de 60.000 euros para habilitar 10.000 metros cuadrados para las personas mientras se hacía la organización definitiva. ¿Qué creéis que preguntaban los políticos? ¿Cómo os gastáis 60.000 euros en poner bancos, pintura y árboles? ¿No? O sea, los 200 millones de euros que nos hemos gastado en el túnel, que también es cuestionable que fuera necesario a día de hoy, ¿no? Crear un túnel para que los coches pasen rápido, eso no lo cuestionaba nadie. Bueno, eso, disculpad. Y diría Silvia que nadie pide un proceso de participación pública para Ah, discutir sobre el no, túnel. tampoco, tampoco. Haces un carril bici y dices, no, pero ¿dónde está el proceso de participación Exacto, pública en el que todos y todas podamos discutir las alternativas, las no sé exacto, cuánto, tal, y meses exacto. y meses y meses y meses, y de pronto resulta que Pero, se hace una circunvalación pero es que y Manu, al nadie pide. igual que nadie cuestiona cuántos usuarios en coche hay, o sea, cuántos coches pasan por una vía que hayas inaugurado. Mm, Nadie lo cuestiona. En cambio, tú abre un carril bici nuevo y ya vas a tener, desde el primer día además, y desde antes que esté abierto, el nuestro de Vía Augusta, desde antes que estuviera abierto, ya se estaba cuestionando qué utilidad iba a tener ese carril bici. Pues si no va nadie, y aún no estaba ni abierto. Claro, mm. cuando pasan 6 meses o 2 años, que es lo necesario para entender cómo funcionamos, ya se ve diferente. Pero es que nadie está cuestionando que el carril de coches que hay al lado va vacío igualmente, o va vacío el 95% del tiempo. Ya. Ostras, yo es que creo que a veces somos tan injustos con la movilidad sostenible que preguntarnos estas cosas creo que nos va bien. Lo que pasa es que habría que trasladárselo a nuestros políticos, ¿no? Pero bueno, disculpa, David, que me Mira, estoy no, extendiendo. no, eso es perfecto, porque antes Karina, por el chat también, ¿no? Preguntaba un poco, ostras, ¿qué nuevas gobernanzas se requieren? ¿Cómo podemos hacer esto? Y ha ido habiendo distintas intervenciones, ¿no? Vale, más o menos, ¿no? Los que estamos en esta sala, pues vemos, ¿no? O compartimos una serie de ideas respecto hacia dónde habría que ir, hacia cómo podríamos ir, hacia cómo lo podríamos hacer, cómo podríamos priorizar los recursos que se gastan, ¿no? Los públicos, sobre todo, en qué es más interesante ponerlos y no. Pero está el otro gran tema difícil, que es este de la gobernanza, por un lado con los políticos, como apuntaban, a veces también con otros compañeros técnicos y con la participación ciudadana, ¿no? Y supongo que es otra de las grandes aristas y complejidades que tenemos. No sé si queréis hacer alguna reflexión, ya que ha salido un poco también este tema en el chat, si queréis hacer alguna reflexión en este sentido, de la gobernanza de estos procesos de cambio, qué podemos hacer Yo, con yo, yo, ellos. yo, si te parece, David, una última puntualización a lo que estaba diciendo Silvia, ya dejo el campo abierto porque me parece que son dos datos interesantes, ¿no? Fijaros que el artículo 29 de la nueva ley de movilidad que se acaba de aprobar hace una semana, donde establece el orden de prioridad de los diferentes modos de transporte, primero peatón, movilidad activa, después transporte público, después automóvil compartido, después automóvil, en el borrador, en ese artículo 19, decía deberá favorecerse los distintos medios en este orden. Y el deberá favorecerse expresa una obligación. Yo estaba, para mí, y eso lo sabe también Silvia, que lo hemos hablado muchas veces, para mí esto era el elemento mejor que había en toda la ley de movilidad. ¿Por qué? Pues porque me parecía que era una herramienta muy importante cuando estábamos incluso debatiendo con los propios técnicos municipales. Mire usted, si usted tiene un elemento legal que está negro sobre blanco, una obligación que usted tiene que cumplir, pues ante la duda usted tiene que favorecer la movilidad activa. Bueno, pues ese artículo 29 se ha quedado en la expresión tratará de favorecerse. ¿Mm? Entonces, lo digo porque dice, ¿cuáles son los elementos clave de la gobernanza? En principio, utilizar el BOE de manera adecuada. Y a mí me parece que es un descafeinado muy importante, vamos, de libro, de cómo se descafeina un artículo que, en mi opinión, era muy importante, ¿no? Después, otro elemento. Un día, en una sesión de la red de ciudades por la bici de formación, que creo que además tú estabas también ahí, caímos en la cuenta de que no hay un instrumento a nivel de España, a nivel estatal, que apoye ¿cómo se dice? Ahora se me ha ido la palabra de la cabeza. Cuando quieres coger un territorio, La expropiación por una motivos. expropiación, joder, que es que se me ha ido de la Mm. cabeza, una expropiación. No hay un elemento legal que te permita expropiar terreno al lado de una carretera para realizar una vía ciclista. Es decir, todas las vías ciclistas en ámbito interurbano que se están haciendo en España son adecuación de carretera y por tanto tienen que utilizar el territorio que ya está.
no se puede expropiar para hacer una vía ciclista. Y, bueno, pues esto es un cambio legal. Esto es una ley de infraestructura ciclista, por ejemplo, lanzo la idea para que, para que, para que esto se pueda realizar, ¿no? Entonces, primera cuestión estratégica, pues utilizar el BOE adecuadamente. ¿Mm? David. Sí, perdón, que justo me Ah, había fallado el Bluetooth, disculpad. vale, sí, justo te has quedado, digo, nos hemos quedado sin moderador. Sí, perdonad, es que esto no solo de inalámbricos, que a veces pasa. Me he quedado justo además en la última frase que estabas apuntando de eso, de gobernanza, el elemento de que no tenemos, ¿no? Para hacer las expropiaciones no es un motivo suficiente, bueno, no existe un paraguas donde colgarse para los carriles bici en interurbana, ¿no? ¿Y alguna otra aportación más queríais hacer respecto a la cuestión de eso, de cómo jugamos, ¿no? Pues un lado es la pata legal, son importantes las leyes y que incluyan ciertas Mm. cosas las leyes y saber utilizar al menos las herramientas que nos dan, pero también saber cómo cambiarlas, es un primer elemento. Y luego la relación con eso, con políticos, con ciudadanía, con Bueno, otros técnicos, tiene mucho ecosistema ahí difícil, ¿no? Y yo creo que, complejo. exacto. Sí, sí, yo creo que las barreras muchas veces, digo yo, están en nuestro propio despacho, ¿no? En nuestra propia planta de donde estamos trabajando, nos cuesta ver la palabra bicicleta y ponen la lupa ahí, ¿no? Bueno, yo mismo, mi experiencia, ¿no? Para contratar alguna cosa relacionada con bicicleta, tenías de repente muchos más ojos revisando que cuando era pues cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, o sea, la organización ciudadana es esencial para proponer estos cambios y para conseguir estos cambios. Y, y además es esencial conseguir aliados en todas partes, por ejemplo, en la prensa, ¿no? O sea, en la prensa local necesitamos conocer a cuál es el periodista que se mueve en bici o cuál es el periodista, porque es que si no, a ver, nuestro político al final va a valorar las actuaciones por el impacto mediático que tengan, en positivo y en negativo, por el ruido que se genere, ¿no? En positivo y en negativo. Y es que es así, o sea, por muchos argumentos técnicos que les demos, es eso, o sea, ¿no? Los políticos pues están al servicio de la ciudadanía y si lo que ellos perciben de la ciudadanía son quejas constantes, aunque sean de una ínfima parte de la población, pero es la que se moviliza, la que grita, la que tiene poder, la que comunica, la que tiene la prensa a sus espaldas, ¿no? Pues es muy difícil para un político resistir estos cambios, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que la movilización ciudadana es esencial, ¿no? O sea, el empoderamiento ciudadano, realmente que la ciudadanía entienda que tiene un impacto directo, ¿no? Que su movimiento ciudadano tiene un impacto directo sobre lo que el político vaya a pensar y sobre lo que los técnicos vayamos a implementar también, ¿no? Yo creo que es esencial y bueno, hay que conseguir empoderarnos a nivel colectivamente y, por ejemplo, todo el tema de la revuelta escolar, ¿no? En España y movimiento de bicibús, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? O sea, estos movimientos escolares, que yo creo que son los más transversales, porque todo el mundo tiene un vecino que va al cole, un sobrino, un nieto, ¿no? O sea, estés en el momento de tu vida que estés, siempre tienes algún vínculo afectivo, emocional con personas en edad escolar, ¿no? Y con familias que hacen uso de las escuelas. Y para mí son espacios súper potentes para empezar a generar este cambio, ¿no? Y además cuando contrapones, ¿no? Una familia que está luchando por el bienestar de los pequeños contra el señor o que está luchando por conservar su plaza de aparcamiento en la puerta de su casa, pues bueno, yo creo que a nivel político es difícil darle la razón al señor, a no ser que queden 2 meses de elecciones y que estos señores, que eso también ha pasado en mi ciudad, en Barcelona, ¿eh? Pero bueno, yo creo que eso, que tenemos que animar a empoderar y estar muy en contacto con la sociedad civil organizada. Nosotros desde la parte técnica también, ¿eh? Yo creo que es esencial. Vale, no sé si quieres hacer alguna intervención más de este tema, ¿no? Vale. Pues bueno, ya vamos llegando ahora al final, os dejaré como un último minuto si queréis algún mensaje. Yo un poco, ¿no? Sí que haciendo recapitulación, ¿no? Estamos trabajando, sí, ¿no? Hoy o reflexionando o hablando juntos de esta idea de espacio público, sistemas de transporte
Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Apelar a que mucho del problema que tenemos es en cómo lo conceptualizamos, ¿no? En cómo nos lo imaginamos, en, qué es, ¿no? En cómo ponemos las prioridades. Creo que también ha quedado bastante claro que estrategias, herramientas, criterios tenemos muchos, ¿no? Y que quizá ahora la dificultad a la hora de implementarlo tiene que ver también bastante con estas cosas que se apuntaban ahora, ¿no? De cómo se consiguen que políticamente sea una prioridad, cómo se consigue que desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Se pidan y ¿no? Y se empuje hacia allá. Entonces, bueno, un poco para mí ¿no? el debate que hemos tenido hoy o las reflexiones o el diálogo, ¿no? Ha servido para eso, para enriquecer, para hacernos pensar, para plantear, ¿no? Algunos de los temas clave en este binomio espacio público-movilidad. Y entonces eso, solo en plan como hacen los debates políticos, si queréis tener el minuto de oro, ¿no? Que se da a los ponentes para que hagan alguna última reflexión para cerrar y en breve nos despedimos. Bueno, pues yo quería animar, ¿no? O sea, sé que muchas veces, ¿no? Los que llevamos muchos años en esto, pues es bastante fácil, no sé si deprimirse o es esta palabra, pero bueno, ves que no, que llevas pues más de 20 años en este espacio profesional, ¿no? Intentando generar este cambio y dices qué complicado que es todo, pero qué importantes que son estos espacios, David, como lo que estás generando hoy aquí, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante saber que hay muchas personas en todo el mundo que estamos luchando por el mismo cambio, que es un cambio, pues eso, que sea como sea de forma obligatoria, o sea, de forma voluntaria, va a acabar llegando. Em, por desgracia, la emergencia climática está aquí. Y entonces eso, sea quien gobierne, David, en tu región, pues van a tener que pasar por aquí, sí o sí. O sea, y te hablo yo te hablaba de técnicos, ayer, no de políticos, ¿no? Pero yo creo que este cambio a nivel político también se va a ver. Y nada, eso, persistencia, que conseguiremos este gran cambio necesario. Yo, David, quería desmontar un bulo, y es la creencia falsa de que todas aquellas personas que desde el ámbito político, alcaldes, consejeros, ministros, ministras, consejeras, alcaldesas, han apostado por medidas decididas de movilidad sostenible, pierden las elecciones. Eso es un bulo, porque si uno estudia los datos, y yo lo he hecho, se da cuenta que todas aquellas alcaldesas, consejeras, ministros, ministras, etcétera, que han apostado decididamente, y este adjetivo es, o este adverbio de modo es muy importante, decididamente, no van a hacer un carril bicipuerco, ni una medio peatonalización, ¿vale? Eso no sirve. Pero, insisto, todas aquellas y aquellas personas que desde el ámbito político han apostado decisivamente, vuelvo a decirlo, por la movilidad sostenible y por medidas decididas, normalmente, y con el normalmente me refiero al 90% de los casos, han sido más votados después. Lo digo porque lo contrario es un bulo. Que quede bien grabado, David. Sobre todo aquellas Totalmente. personas que puedan ver esto desde el ámbito político. Y después otra idea. La teoría económica neoliberal necesitó mucho dinero y 50 años para imponerse. Victorias de Reagan y de Thatcher mediante. Nosotros tenemos la fuerza de la realidad. Y lo nuestro es una cuestión de que el río fluye para abajo. Así que animo, porque yo estoy absolutamente convencido de que nos vamos a desconectar de los combustibles fósiles, querámoslo o no. Y vamos a ver mucho más bicis por la calle. Eso es absolutamente indiscutible. Pues eso, me gusta mucho que hayáis acabado animando a la gente, pero eso es verdad que nos pasa, ¿no? Que muchas veces que apostamos por la sostenibilidad te sientes como muy atomizado y muy solo y te das cuenta de que hay mucha gente que está en esta película y que además, ¿no? El signo de los tiempos va hacia allá, pues se trata de que intentemos hacer que vaya bien y que vaya de una manera justa también socialmente y que vaya lo más rápido posible. Pues oye, muchísimas gracias. Me lo paso muy bien, seguiría toda la tarde, pero habíamos dicho que era 1 hora y media.
como haremos más, ¿no? Hacemos webinars estos, intentamos hacer, si se puede, pues cada mes y medio o así, pues a ver si coincidimos de aquí a un mes y medio o así. Y para cualquier cosa, ya sabéis, nos podéis escribir al Infoescuela, cualquier duda, pregunta o esto, y os enviaremos el vídeo cuando ya esté, que lo colguemos lo tengamos colgado, pues os escribiremos por si queréis recuperarlo, lo que sea. Y yo, Manu y Silvia, agradecidísimo de que hayáis querido estar aquí hoy y a todo el público, por supuesto. Un placer, como siempre. Igualmente, saludos grandes, Adiós. ánimo.